ansiedad matemática, docentes en formación. Muchas de las veces la asignatura de las matemáticas se ve desde el proceso, desde uno de los procesos, que es el proceso de aprendizaje. Se centra mucho en el alumno, hacemos evaluaciones constantemente, ya sea internas o externas, para ver el desarrollo y el nivel académico en que se encuentran nuestros estudiantes en el tema de matemáticas. Pero en la enseñanza al maestro parece que pocas veces se evalúa o no tenemos una correlación entre la existencia de lo que nos reflejan los alumnos con respecto a lo que está sucediendo con los maestros. Las personas que presentan algunas actitudes negativas hacia las matemáticas en algunos niveles muy elevados es conocida como una ansiedad matemática o ansiedad severa. La dificultad en el aprendizaje de las matemáticas no solamente se encuentra a nivel cognitivo, también tiene una relación en lo emocional. Hay un carácter emocional que influye en el aprendizaje de nuestros alumnos, pero también en la enseñanza de esta asignatura. McLeod enfatiza que la ansiedad matemática en futuros docentes es un problema importante que debemos de abordar, ya que futuros docentes sufren de esta ansiedad matemática y no solamente les afecta a ellos, sino que también afecta a los estudiantes y muchas de las veces de manera negativa. Esta tendencia no es particular de nuestro país, si bien sabemos las evaluaciones en el área de matemáticas no nos favorecen, pero está presente en gran parte de los países de América Latina y también en Europa y en Asia. Y la relación que existe entre la ansiedad matemática que presentan los docentes y su correlación con la de los alumnos está presente no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. El objetivo de esta investigación es analizar la relación que existe entre la ansiedad matemática que poseen los futuros docentes en formación y su relación con el gusto hacia el aprendizaje de las matemáticas, hacia la materia, pero también hacia la enseñanza de esta asignatura. La metodología de esta investigación es una investigación cuantitativa, descriptiva a nivel correlacional. Se seleccionó una muestra de carácter no probabilístico por conveniencia en la Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas en el año 2022. De una matrícula de 488 alumnos, se extrajo una muestra de 137 estudiantes en formación de dos carreras. Por una parte, la carrera de educación primaria y también la carrera de inclusión educativa. El 80% perteneciente a educación primaria y un 20% en inclusión educativa. También cabe señalar que el 73% de las entrevistadas fueron mujeres y el resto fueron varones. Se plantearon 7 hipótesis correlacionales con las variables de estudio, una variable dependiente y 7 variables independientes, que a continuación presentaré. Queremos analizar su correlación con la variable dependiente. El instrumento de Maroto, que fue utilizado en su tesis doctoral en el año 2015, primeramente se realizó una revisión de la literatura en el contexto de la ansiedad matemática en docentes y en futuros docentes. Se hizo la elección del instrumento propiamente el de Maroto por las características, por el objetivo de su investigación, que no fue en este país, y para ver cómo se relacionaba y los resultados que teníamos en este país. Se seleccionó, pero se llevó a revisión de expertos con académicos. Se hizo una prueba piloto a 40 maestros frente a grupo y posteriormente a la validez y a la confiabilidad se validó y se pudo utilizar ya en los 137 alumnos de formación académica y en la Benemérita Escuela Normal. La ansiedad matemática no está ajena en los futuros docentes. Y si está presente en quienes van a impartir esta materia,
puede ser transmitida a sus propios estudiantes y crear un círculo vicioso de ansiedad debido a esta herencia de la ansiedad matemática. Cuando un maestro presenta ansiedad matemática, la puede transmitir a sus alumnos, y si estos ya lo tenían, pues se potencia más. Inclusive si no tenían la ansiedad matemática, esta tiende a sobresalir. ¿Cuándo sucede? Pues por lo general en los años de cuarto grado de primaria, quinto, cuando empezamos a ver fracciones, ahí hay una tendencia muy significativa en los niveles de ansiedad matemática. Cabe señalar que la prueba PISA mide este intervalo, y los niveles de ansiedad matemática en nuestro país, como en muchos de Latinoamérica, son altos. Pero no nos estamos centrando en el alumno, nos estamos centrando en el maestro. ¿Por qué? Porque la ansiedad matemática, que es la variable dependiente, tiene correlación con las otras 7 variables que estudiamos en esta investigación. La primera es la actitud que tienen los futuros formadores en las matemáticas como materia. También tiene relación con las actitudes hacia la docencia. Una cosa es tener ansiedad a aprender matemáticas, otra es ansiedad hacia la propia materia, y otra es ansiedad a enseñar matemáticas. También tiene correlación con las actitudes hacia el aprendizaje, hacia el conocimiento que tienen hacia las matemáticas, hacia el gusto que tienen sobre esta asignatura, hacia el autoconcepto, la percepción que tienen de cuánto saben de matemáticas de acuerdo a toda su preparación de educación básica, y la percepción que tienen también en las dificultades, qué tan difícil es esta asignatura, y por último, la percepción que tienen sobre la utilidad de esta asignatura. Unos creen que es útil, otros dicen que no es útil. Y los resultados en la correlación de estas variables son muy interesantes. Aquí tenemos una tabla, una escala, donde se midió la correlación de la variable dependiente con las variables independientes, y vemos correlaciones altas de menos 0.825. Esto quiere decir que son correlaciones negativas. A mayor ansiedad, menores son las escalas de actitudes, de gusto por la docencia, etc. Tenemos algunas muy altas con puntajes de menos 0.875 y algunas moderadas como 0.6, 0.7 y la más baja, la 0.429. A continuación, la próxima gráfica nos va a presentar un poco mejor los resultados. Este es el número negativo más alto, que es de 0.875. Esta variable, que es el autoconcepto matemático, nos dice que a mayor ansiedad, el autoconcepto es muy alto. Cuando el alumno tiene un autoconcepto muy bajo de sí mismo, su ansiedad sube. A comparación de la utilidad no tiene tanto peso en la ansiedad matemática. Hay alumnos que piensan que las matemáticas no tienen tanta utilidad, pero eso no afecta tanto en su ansiedad matemática. Sin embargo, la percepción que tienen sobre la dificultad matemática sí genera mucha ansiedad, al igual que las actitudes hacia la propia materia, por el simple hecho de mencionar matemáticas, genera mucha ansiedad. El agrado hacia las matemáticas estamos a moderados, las actitudes hacia el conocimiento y las actitudes hacia la docencia. ¿Qué quiere decir esto? Que les puede gustar enseñar, no les presenta tanta ansiedad, pero si su autoconcepto está mal, su ansiedad sube mucho. Entonces, esta es la importancia de que los futuros docentes puedan regular sus niveles de ansiedad para que al momento de impartir una cátedra de matemáticas, pues primeramente se logren los objetivos y no heredar esta ansiedad. Como conclusión, la alta ansiedad en matemáticas se asocia directamente con las actitudes que presentan los futuros docentes. Los futuros docentes con alta ansiedad matemática tienden a tener actitudes negativas hacia las matemáticas. Cuando toca la hora de matemáticas, me dieron muchos contenidos, voy a tener que dar mucho este tema, empieza a generar ansiedad. La ansiedad matemática disminuye el disfrute como la autoeficacia percibida sobre esta asignatura.
Quienes experimentan mayor ansiedad en las matemáticas son los que creen que son difíciles o que no son tan útiles. Y por último, esta investigación nos arrojó un dato muy importante. Los futuros docentes consideran las matemáticas importantes. Todos, la gran mayoría, creen que son importantes y creen que con esfuerzo podrían dominarlas, lo que indica interés por aprender. A pesar de todo la correlación que no parece tan favorable, las estadísticas nos mostraron que los futuros docentes en formación consideran que son importantes, consideran interés y creen que si ponen un poco de su parte podrían romper estas barreras de la ansiedad matemática. Por su atención, muchísimas gracias.